Señor presidente, honorable Senado, el proyecto de ley para el cual se nos convoca en esta oportunidad constituye uno de los compromisos que contrajo el presidente Sebastián Piñera, ya que se hace necesario regular la situación, según se nos ha informado, de aproximadamente 2 millones de personas que viven en pareja sin estar casadas o que se encuentran en una convivencia que no tienen respaldo jurídico, fundamentalmente en lo que se refiere a los aspectos patrimoniales y sucesorios. No obstante que esta cifra es bastante contundente, no se ha señalado en forma desagregada cuántas de estas personas son parejas heterosexuales que viven sin haberse casado, ni cuántas de ellas son parejas heterosexuales. Y tampoco se ha desagregado el número de parejas heterosexuales que conviven, pero que tienen un vínculo matrimonial no disuelto por diversas razones, muchas de ellas ajenas a su voluntad. Este último dato es de particular importancia en nuestra opinión, porque al encontrarse en esta situación no podrían acceder al contrato de acuerdo de vida en pareja que contempla el proyecto de ley, ya que es un requisito para poder suscribirlo el no tener vínculo matrimonial anterior. Nuestra Constitución establece en su artículo primero que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, recogiendo de este modo no solo la tradición bicentenaria de nuestra vida como nación, sino que también el principio consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1948, al prescribir que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Y por otra parte se establece en el artículo 101 del Código Civil que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Consideramos de tal magnitud la importancia del matrimonio que no solo debe tener reconocimiento legal, sino que además debe revestir, al igual que en muchos países, un rango constitucional. Fue precisamente en ese sentido que en el mes de enero del año 2011 presentamos junto a los senadores Procuriza y Horvat un proyecto de reforma constitucional que así lo consagra el artículo primero de la Carta Fundamental, que con el boletín 7458-07 se encuentra también radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el cual consideramos que después de 3 años de ingresado de dicho órgano de trabajo legislativo, ya debería abocarse su discusión. Pero también es un hecho que no debemos desconocer, que no siempre los matrimonios duran por toda la vida, ya que por diversos motivos las relaciones que de dicho vínculo emanan se rompen y por ello la Ley de Matrimonio Civil se hace cargo de estos casos, disponiendo de diversos procedimientos para regular la separación de los cónyuges, la declaración de nulidad matrimonial, el divorcio y los medios para remediar o paliar las rupturas conyugales. Y estas rupturas matrimoniales o su disolución muchas veces dan lugar a nuevas uniones, pero estas son de hecho, al no existir un vínculo jurídico que las ligue, pero de la cual igualmente pueden nacer hijos de filiación no matrimonial que del mismo modo conforman una familia que, si bien no tiene una legitimidad en los términos del artículo 101, igualmente debe ser considerado como un grupo familiar y reconocer los diversos tipos de familia que hoy día existen en nuestro país. Por eso, ya lo manifesté anteriormente, es necesario también se regule legalmente tales situaciones. Por otra parte, existen uniones de personas de distinto sexo que no se vinculan entre sí por un lazo de carácter matrimonial, pero desarrollan una vida en común, procrean hijos y adquieren bienes, y cuando fallece uno de ellos se suscitan diversas cuestiones de carácter sucesorio principalmente. También debemos asumir que este tipo de uniones, una cifra que va en constante aumento, se da entre personas del mismo sexo, que desarrollan una vida en común, al igual como si fuese una pareja heterosexual. Nuestra legislación, hasta ahora, contempla diversas disposiciones relativas a los bienes en común de los cónyuges y los efectos sucesorios que se producen cuando uno de ellos deja de existir, como asimismo se establecen las reglas de sucesión entre los descendientes. No existiendo normas claras relativas a estas normas, a esta misma materia, respecto a uniones de hecho entre personas de distinto sexo, que se han ido estableciendo algunas reglas de creación jurisprudencial, vale decir, por interpretación que hacen los tribunales respecto a los bienes y la forma de sucesión que ha de aplicarse en estos casos. Así, por ejemplo, algunos fallos de la Corte Suprema han establecido que entre dos convivientes que han tenido una vida en común prolongada y dentro de la cual han adquirido bienes, tanto muebles como inmuebles, se ha formado una comunidad de bienes, vale decir, que han pasado a tener la calidad de propietarios de los mismos en partes iguales y por lo tanto se debe aplicar las reglas sucesorias establecidas para las comunidades. Ahora bien, en lo que respecta a las uniones de hecho entre personas de distinto sexo, varios países, incluso en nuestro continente, han adoptado normas relativas a este tipo de vínculo, a las que denominan unión civil. No obstante lo cual, les hace aplicable una serie de requisitos para que de esta forma adquiera legitimidad ante el resto de la comunidad y también regulan los efectos sucesorios. Sin que ello implique en modo alguno la sustitución del matrimonio, que tal como señalado, debe ser entre un hombre y una mujer, por cuanto el matrimonio tiene un objetivo bastante definido, como el de desarrollar una vida en común, de apoyo y auxilio,
y tener un ánimo de procrear, creemos empero que es necesario regular las uniones civiles, tanto de carácter heterosexual como de carácter homosexual, porque se trata de situaciones que no podemos esconder ni menos desconocer y no pueden quedar en dichas relaciones en la incertidumbre jurídica. Durante su discusión en la comisión se suscitó un interesante debate que recogió las diversas posiciones en tales materias, como la concreción del acuerdo de la vida en pareja, ya sea por escritura pública o por inscripción del mismo en el registro civil, sus aspectos patrimoniales, si debe incluir tanto los bienes muebles como los inmuebles, sus implicancias desde el punto de vista sucesorio y también si debe considerarse derechamente como Estado civil, lo que resulta discutible en mi concepto, aunque la posición de la mayoría de sus miembros así lo ha estimado. En síntesis, creemos que el proyecto que se ha debatido en forma conjunta con la moción del ex senador Andrés Salamán, lo que ha permitido enriquecer su idea matriz, constituye un buen avance en esta materia que indudablemente requerirá un análisis más profundo, mediante las diversas indicaciones que se incorporarán a su texto, porque se hace necesario regular este tipo de situaciones que ya constituyen una realidad indesmestible en nuestro país, fruto de la diversidad de pensamiento que es consustancial a toda democracia y por ende ha de ser respetada. He señalado, señor presidente, que cualquier regulación que se avance en esta materia respecto del acuerdo de vida en pareja, ya sea de personas de distintos sexos o del mismo sexo que viven bajo un hogar común, no debe debilitar en ningún caso el carácter del matrimonio que debe ser siempre entre un hombre y una mujer. He dicho, señor presidente.